Bueno, Hernán, contanos sobre Oxígeno, este centro comercial que está en Costa Rica, más que un centro comercial, ¿no? Sí, correcto. Me encanta que digas más que un centro comercial. Oxígeno es de todo, pero no es un centro comercial. Oxígeno tiene un componente de deportes, tiene pista de correr, tiene piscina, tiene gimnasios, tiene un componente educacional, sobre todo mezclado con entretenimiento para los niños, tiene un componente cultural, componentes de entretenimiento, desde un lugar donde se pueden hacer espectáculos. Ahora el mes que viene, en julio, entran los Globetrotters. Van a ir allá, podemos convertirlo desde una pista de básquet a una cancha de tenis, a un lugar para shows y espectáculos tipo de artistas de eventos. Y además, una de las cosas que une todo es una plaza que se alarga y se cubre todo en los techos, que está abierta a la comunidad, que es una parte fundamental. La idea de Oxígeno era recrear lo que en la antigua Grecia se llamaba el Ágora, que es el centro cultural de deportes, entretenimiento, político, que se ha perdido mucho en las ciudades modernas. Y por suerte, la gente de la comunidad lo ha abrazado. Hemos facilitado eso, creando una estación de tren que la donamos, hemos creado un montón de facilidades para el transporte público y además ha abrazado mucho el concepto de sostenibilidad que le hemos dado. Hemos incorporado 3.000 paneles solares, el reciclaje del agua, molinos de vientos que generan electricidad. Incluso hemos hecho dos cosas muy interesantes. Cerramos un contrato con la universidad, con el gobierno nacional y con la Municipalidad de Heredia para plantar 20.000 árboles en 10 años en los ríos para atraer los pájaros y las mariposas al proyecto, que fue plantado con especies especificadas por el Instituto de Biodiversidad de Costa Rica, con lo cual esperamos traer mucha cantidad de pájaros y mariposas al proyecto. Y finalmente creemos que es el único proyecto que hay en América, incluido Estados Unidos, que ha firmado un contrato para poder mitigar la cantidad de dióxido de carbono que se emitió durante la construcción. Hay algunos proyectos que lo han hecho, pero nadie lo hace durante la construcción, porque es, primero, muy complicado el cálculo, y segundo, se consume mucho en la producción del cemento. No en ponerlo, sino en producirlo. Nosotros contratamos a una universidad muy reconocida, Earth University, para que hiciera los cálculos y firmamos un contrato al cual asistió a la ceremonia la primera dama de Costa Rica para mitigar con una compra de cantidad de emisiones de oxígeno de un bosque de 3.000 hectáreas en la zona de Costa Rica, en la zona virgen de Jungla. Y contanos cómo llegás vos a este proyecto de tal magnitud, porque no debe ser fácil crear, pensar, cómo también se crea todo esto, las dos cosas. Sí, es una historia larga. Yo llevo casi 40 años fuera del país, estuve acá por un tiempo corto, pero mi especialidad son proyectos de gran envergadura. O sea, en Brasil tuve la suerte de liderar el desarrollo de dos proyectos muy grandes, uno la Torre Norte y otro inicié Rocha Verá, que es un parque de oficinas muy grandes que hay en el centro de Sao Paulo, o cerca del centro de Sao Paulo. Después desarrollé ski resorts en Estados Unidos por varios años, fui presidente de Great Wolf Resorts, y este concepto de tratar de incorporar usos mixtos a gran escala para generar espacios donde la gente se reúna y se conecte, que es algo que lamentablemente está empezando a desaparecer en varias ciudades del mundo. Eso es algo que empecé a trabajar junto con mi equipo probablemente más de 10 años atrás. Nosotros hicimos un par de propuestas a algunas empresas de media en Estados Unidos, y después este grupo, cuando le hicimos una consultoría de cómo penetrar el mercado inmobiliario como desarrollista y operador, no puedes desarrollar proyectos de estos si no estás dispuesto a convertirte en operador. Fue ahí cuando ellos les interesó mucho la idea,
se dieron cuenta de que la parte de shopping centers, de centros comerciales, se está muriendo por una serie de cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios demográficos, con lo cual ellos entendieron lo importante que era generar un proyecto que está basado en la experiencia de la persona que lo visita y las conexiones que genera, y no simplemente en un centro comercial más donde se venden cosas. Y Oxígeno, se divide en 4 áreas, tenemos respirar, contanos un poco la experiencia que dice Human Playground. Correcto. Lo que sucede es lo siguiente: Oxígeno en realidad tiene 3 etapas. Lo que se ha construido y está operando ahora es la etapa 1, que es lo que llamamos el Human Playground. ¿Por qué Human Playground? Porque no creíamos que se llamara Shopping Center. Había toda una connotación del grupo muy interesado en desarrollar esto internacionalmente. La razón por la cual se optó en un nombre en inglés, porque si no uno dice, pero ¿por qué usar un nombre en inglés? Bueno, la razón es que ya se estaba pensando en una expansión hacia Estados Unidos. Lo que en este momento Oxígeno incluye son 5 mundos. Un mundo que es lo que llamamos el O1, que es un centro grande, tiene un diámetro de 60 metros, tiene un techo de ETFE, que es un material todo hecho en Alemania, que se ha visto en las Olimpiadas de China, que se usó bastante para los estadios, y ese es un lugar que es, digamos, multiuso, pero sobre todo lo que es importante de ese lugar, que es un lugar que está hecho para que tenga total flexibilidad de cómo el espacio se presenta y se puede modificar en una cuestión de minutos, de horas. Por ejemplo, tiene grandes pantallas de media, tiene todo un sistema de luz y de sonidos que permiten que uno entre a ese lugar y sea totalmente distinto la semana que viene o mañana a de lo que está viviendo hoy. Este es el espacio donde, como había dicho antes, se puede hacer desde shows a convertir en una cancha de básquet, una cancha de tenis, se puede hacer ferias. Entonces, lo que sucede en ese espacio en el O1 es que el software es el que comanda. Oxígeno, uno de los aspectos que es muy importante en el concepto es que inmediatamente incluye 3 dimensiones: la física, la de media y la digital. Eso está pensado desde el día 1, cómo esas 3 dimensiones interactúan. Oxígeno no es solamente una solución física, no es una solución de media, pese a que tiene un canal de televisión adentro, un estudio de televisión adentro, que transmite desde ahí, pese a que tiene unas pantallas con un montón de temas de cómo trabajar la media, no solo dentro del proyecto, sino hacia afuera, y obviamente un componente digital a través de aplicaciones, a través de montones de actividades que se mueven en el web, que aunque en este momento, porque está recién inaugurado, no han comenzado, han sido parte del concepto desde el día 1. Desde el día 1, estas 3 dimensiones fueron armadas para armar el programa. El segundo mundo, que es el segundo, nosotros llamamos de la aventura, es un mundo donde ustedes van a poder ver, tiene lugares donde la gente puede escalar paredes, tiene una serie de actividades que es para el mundo activo, es un mundo donde generalmente nos piden entrar los retailers que tienen que ver con temas de deporte, ahí es donde está el gimnasio, en ese mundo está la piscina de entrenamiento que abre a las 5 de la mañana, ese es el mundo donde va la gente a correr y después o se cambia ahí o va a tomar algo. El tercer mundo es el mundo más tradicional de un shopping, es un conector entre el mundo de aventura y el mundo de los niños, donde tenemos un Kidzania, que es lo que en inglés llaman edutainment, es una mezcla entre entretenimiento y entertainment y educación, donde los niños juegan un rol de trabajo. Es un concepto muy innovador, muy popular, ahora está en 19 países, no creo que está en la Argentina, pero por ejemplo en países como en Japón es parte del currículum de las escuelas, es reconocido como parte del currículum de las escuelas. Ese es el mundo de los niños, de la familia, donde de golpe uno camina y tiene un piano, como en la película Beck, que tocan, son unas escaleras que las hemos convertido en un piano, tenemos el tema de Kidzania, tenemos los negocios de juguetes. Y después vamos a lo que nosotros llamamos el O5, que el O5 es esta plaza enorme, es una plaza que tiene 1,5 hectáreas, una plaza que como el resto del proyecto no solamente está abierta al público, está abierta a las mascotas.
Nosotros creemos que la mascota es parte de la familia. Ese es el lugar donde uno ve los molinos que van generando electricidad. Lamentablemente no se pueden ver los paneles solares porque están en un techo que no están a la vista, pero los 3.000 paneles solares. El pasto es un pasto real, no es un pasto artificial, ahí hay una fuente. Y ese es un lugar donde a cualquier hora usted puede ver, pero cantidades de personas que están visitando y que están incorporando el paseo a la plaza y Oxígeno como parte de lo que es su vida diaria. Mencionaste unas pantallas, contanos la presencia de SNA Displays, que son las pantallas que vemos en Times Square, esas pantallas impresionantes que dan toda la vida a Times Square, están también dentro de Oxígeno. Sí, siempre hemos intentado desde el primer día traer realmente evitar la obsolescencia. Y la obsolescencia primero se evita por un tema de flexibilidad y segundo por trabajar con las mejores empresas que nos garantizan, no solo los consultores como el estudio de arquitectura, Jordi Partners, que trabajó con un estudio local para la parte de documentación, pero sino toda una serie de consultores y empresas que nos ayudaron de primer nivel. SNA era claramente una de las elecciones, te diría, más simples, porque sí, efectivamente, no solamente ellos hicieron casi todas las pantallas que están en la 42 en Times Square, sino también en San Francisco tienen los headquarters de Salesforce, no sé si ustedes los han visto, es impresionante. Y como la parte media y la parte digital era tan importante para nosotros, no podíamos hacer otra apuesta que fuera eso, porque no solamente necesitábamos la mejor calidad en los componentes, sino además la flexibilidad de programación y que nos permita coordinarla con otros aspectos de media y digitales que están ocurriendo en ese momento, desde el momento en que estén los eventos, desde el momento que estén diferentes actividades, a lo que después se use o no en tema de proyecciones, que tenemos una serie de coordinaciones que hay que hacer, donde es necesario tener la mejor tecnología, y SNA realmente no fue muy difícil elegirlos, digamos. ¿Cómo fue crearlo pensando en el aspecto también urbanístico, respetando la selva, las playas? ¿Cómo fue crear algo así y que sea aceptado por todos? La verdad, esto da para hablar mucho, pero resumiendo, Oxígeno es lo que se llama un Enfield, es un proyecto que ya está dentro de una ciudad. Nosotros, por un tema de filosofía, nos gusta trabajar en Enfields, no nos gusta trabajar mucho en proyectos que van a baja densidad y de sprawl, digamos, que van hacia afuera. Es un tema que tiene que ver mucho con principios de sostenibilidad. Efectivamente, ha creado un enorme interés y por suerte una enorme visitación. Oxígeno ha recibido en 6 meses y medio 2 millones de visitas en una ciudad que no llega a 3 millones. Es un lugar que se ha vuelto tipo un epicentro de cultura, de paseos familiares, de educación, también de compras, pero lo que sí en la comunidad fue muy importante es demostrar que nosotros manteníamos las dimensiones de sostenibilidad, no solo en punto de vista ambiental, sino también social y económico. Mucho esfuerzo en trabajar con las fuerzas vivas de la comunidad, de hacer el proyecto abierto, de brindar soluciones al tema del tráfico antes que ocurrieran, porque obviamente ese fue una preocupación. También mejoramos los sistemas de agua, dimos una estación de ferrocarril y la donamos. Y sobre todo también la parte económica y social. Estamos haciendo de la parte operativa, pero siempre hicimos un esfuerzo de incorporar al empresario pequeño de la zona. Y eso obviamente creó, no solamente ahora en la parte operativa, sino cuando construimos. Por ejemplo, cosas tan simples como el catering y la limpieza se hace solo con locales, no se trae una gran empresa de afuera. Todo lo que sea que se le puede dar la mayor cantidad de participación a las empresas locales. Artistas es un ejemplo clarísimo. Nosotros tenemos días donde todo el arte que se ve en Oxígeno, tanto el arte de performance como el arte que se visual, es solo de artistas locales. Y eso es una manera de
ganar la confianza de la comunidad, que después de todo es lo más importante, pues es lo que te tiene que dar el apoyo. Y por suerte la comunidad lo entendió así, no solamente las autoridades, la alcaldía, como le dicen allá, nos apoyó mucho, sino también los grupos vecinales, que obviamente tomó mucho tiempo explicar el proyecto, hablarles de qué preocupaciones tienen. Había preocupaciones hasta, por ejemplo, desagüe de las aguas, si iba eso a crear problemas de inundaciones, cómo lo íbamos a resolver, del tránsito, temas que tenían que ver con horarios, con ruido, montones de situaciones que hay que ir trabajando con la comunidad. Fue un proceso largo de más de 1 año y medio, donde finalmente se llegó a un acuerdo de qué era lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, y realmente salió un proyecto y una operación, una experiencia para el que visita muy linda. Costa Rica, digamos que es pionero en tener algo de estas características, de esta magnitud. Preguntamos acá desde Argentina, ¿es posible replicar algo de estas características? ¿Podríamos traer un oxígeno a Argentina y después a otros países de Latinoamérica? Pero ahora específicamente te pregunto sobre Argentina. La respuesta es muy cómica, disculpen, pero sí, pero indudablemente los conceptos y la metodología usada se aplican, ninguna duda, ninguna duda. ¿Va a ser igual? No, no va a ser igual. No va a ser un oxígeno, va a ser otra cosa. La tenés que adaptar. Yo siempre explico, la metodología nuestra no solamente incluye aspectos demográficos, tecnológicos, culturales, sino también psicográficos. Nosotros hacemos un gran estudio, seguimos una metodología de la Universidad de Stanford que se llama VALS, que es por valores, actitudes, lifestyles y tipos de vida. Y claramente los valores, actitudes y tipos de vida de Costa Rica en esa zona no son exactamente a los de Argentina, y tampoco en Argentina serían iguales en Córdoba, en Tucumán o en Buenos Aires o en la zona de Buenos Aires. Entonces, ¿se puede adaptar la metodología, el concepto y aplicarlo a la Argentina? La respuesta es sí. Creo que incluso con más bases, porque hay una serie de cambios tecnológicos que se están viviendo más de cerca en la Argentina que en Costa Rica en este momento, pero no sería un proyecto igual, sería un proyecto adaptado a las circunstancias, a la psicografía, a los temas económicos, sociales y sostenibilidad específicos del lugar donde se implementa. Bueno, un tema de mucha inversión sería. Yo ya estoy pensando, imaginándome un oxígeno adaptado acá, ¿no? Pero... No, son obras grandes, o sea, es un gasto, primero es un dato público. Nosotros para la primera etapa fueron 180 millones que tuvimos que invertir. El grupo Cuesta Moras, disculpe, invertir. Yo hablo a veces en representación del grupo Cuesta Moras, que tiene la alianza con Urbana Partners. Pero sí, y la etapa 2 y 3, que es donde viene la parte de usos mixtos, donde va a haber oficinas, residencias, probablemente incluso hotelería, y son proyectos de largo plazo. Las apuestas son de largo plazo, no son de corto plazo, que es un tema para la Argentina. Acá estos son apuestas de largo plazo y sí, indudablemente son apuestas onerosas. Esto no es un proyecto pequeño, son proyectos de envergadura que apuestan no solamente en un proyecto en sí, sino apuestan en un país. Es una apuesta a un país. Bueno, nosotros en Costa Rica hicimos otro proyecto, también en Heredia, que es uso mixto, es cerca, es aproximadamente 1,5 kilómetros, que tiene otro perfil, se llama Santa Verde. Ese es un uso mixto que tiene, en el futuro, son 5 etapas, va a llegar a tener 1.000 viviendas. Construimos ya, se terminaron 200 viviendas, más un espacio comercial rodeando una plaza que está abierta a la comunidad. Nosotros no hacemos nada cerrado a la comunidad. También un edificio de oficinas. Y por ejemplo, ese proyecto ha incorporado de una manera con muchísimo éxito toda una zona de comidas que es solo para chefs locales. No entra nadie que no sea un chef local. Cuando digo local, del barrio, tiene que ser de ese lugar. No podés entrar si no es un chef local. Ha tenido un éxito resonante, o sea, es el lugar para ir. Y ese es otro proyecto importante, es un proyecto de inversión muy sustancial. ¿Por qué? Porque en la primera etapa hay que hacer toda la inversión en infraestructura, hay que hacer las inversiones en la plaza, hay que hacer una serie de inversiones en las plantas de tratamiento.
Con lo cual, de vuelta, son apuestas a largo plazo, no son apuestas de corto plazo. Nosotros hemos también, como Urbana Partners, sido contactados también, no solamente para Estados Unidos, donde es nuestra casa matriz en California, sino también ahora, a partir de Oxígeno, se ha generado mucho interés, específicamente en Brasil y también en Estados Unidos. Aunque parezca mentira, este concepto que se habla en todo tipo de congresos, en conferencias, no ha sido fácil de implementarse. Hay un montón de razones que realmente es para otra entrevista, porque tiene que ver con la estructura, cómo la industria está estructurada en Estados Unidos, tiene que ver cómo quienes invierten en la industria, quiénes son los que operan en la industria, y muchos están, como decir, a la expectativa, esperando ver que esto dé resultado en otro lado para incorporarlo. Sin embargo, personalmente he sido invitado ya a 3 congresos a hablar de este proyecto, he sido presentado y recibo llamadas frecuentemente preguntando cómo no solamente se podría hacer desde cero, como llaman en Estados Unidos un greenfield, pero sino también cómo se podrían remodelar centros existentes para incorporar todo este tipo de usos y de dinámica de experiencia que Oxígeno ofrece, que los centros comerciales tradicionales de Estados Unidos no lo tienen. Bueno, muchas gracias, Hernán. Ya estoy pensando un montón de cosas. Quiero ir a Costa Rica porque aparte esto atrae a los turistas. Es un elemento más, ¿no? Sí, Costa Rica es un país maravilloso. Realmente tenés de todo. Playas, volcanes, jungla, zonas de protección. Es un país totalmente volcado a la protección ambiental. Muy interesante, la gente es lindísima y realmente se los recomiendo muchísimo. No te puede ir mal en Costa Rica, es un lugar que vale la pena visitar. Bueno, muchas gracias.